Aquí, Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, que vamos a celebrar, a tratar de la 51ª sesión, jornada de reflexión sobre lo que llamamos mundo actual, reflexiones sobre el mundo actual. Vamos a compartir esta sesión, los tres, vamos a decir, tradicionales, o los que empezamos en las tres perspectivas: geopolítica, militar y religiosa. Pero ya en esta ocasión ampliamos a una sesión que tendremos mañana con otras perspectivas, en principio pues tan importantes como esta, pero que no la habíamos tratado. Ahora ya tenemos un elenco más rico y más diverso sobre temas importantes que tratan distintos académicos. Por eso mañana veremos las perspectivas económicas, perspectiva ética, que ya sí se ha tratado en ocasión anterior, y la perspectiva psicológico-psiquiátrica. Bien, pues hoy vamos a tratar el mundo actual o la problemática del mundo actual desde las tres perspectivas que venían siendo clásicas: la perspectiva, como he dicho, geopolítica, la perspectiva militar y la perspectiva religiosa. Para la perspectiva geopolítica, con la que empezaremos, pues la va a tratar, como es ya de costumbre, eh, Manuel Medina Ortega. Él, como todos sabéis, es catedrático, o fue, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y ha sido diputado a Cortes y parlamentario europeo desde 1982 hasta el año 2009. Es nuestro experto en relaciones internacionales. Así que cuando quieras, Manolo, abres el micro, ¿no? Y somos todo oídos. ¿Me oyen? Sí, Bueno, sí. vamos a ver. En el año en que cayó Roma, a mediados del siglo V, Europa está dividida. Durante 1000 años, Europa estuvo dividida, con un imperio romano en Oriente, con un imperio de Occidente absolutamente dividido en pequeños reinos, y hacia el final de la Edad Media, al llegar el siglo XV, Europa estaba sitiada por el Islam. El Islam dominaba el norte de África, estaba en Rusia, dominaba el Oriente Medio, y quedamos reducidos a unos pocos estados con el Imperio Romano de Occidente, que era una cosa teórica, unos cuantos reinos muy divididos, muchas divisiones territoriales de principados, iglesias, monasterios, yo no sé qué, absolutamente divididos. La fecha clave del cambio es la conquista de Lanzarote en el año 1402. La gente no se da cuenta de la importancia. Cuando Betancourt conquista Lanzarote, Fuerteventura y luego Copera y Hierro, Europa Occidental se empieza a imponer en el mundo. Los portugueses habían empezado con los descubrimientos también, y en el siglo XV cambia completamente la situación. Y repito, la fecha clave es 1402, conquista de Lanzarote por los normandos. A partir de ahí, el mundo musulmán queda aislado, se hunde el Imperio Romano de Oriente, y los europeos occidentales conquistamos el mundo. Esta es la realidad, partiendo además que de Canarias. Canarias sirvió de plataforma para la conquista de América y además para el establecimiento de contactos con el Extremo Oriente. Por tanto, yo creo que es algo que tenemos que resaltar. Durante toda la Edad Moderna, el problema era cuál de las entidades políticas europeas se imponía. Tuvimos el Imperio Español, luego tuvimos un periodo de hegemonía francesa, un periodo de hegemonía inglesa, y al final todo esto acabó cuando Alemania pretende imponerse a los otros estados, creando su propio imperio alemán con el Kaiser primero y con Hitler después. Esto acabó en una catástrofe mundial. Ha sido la mayor catástrofe de la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, que empezó, por cierto, con la Guerra Civil Española, destrozó todos los cimientos de nuestra civilización. Y acabamos en el año 1945 liberados por los Estados Unidos de América, que fueron los que acabaron con la dictadura, aunque con la peculiaridad
de que uno de los participantes de la victoria era la Unión Soviética, dirigida por José Stalin, que tenía la peculiaridad de que a pesar de que era el zar de toda la Rusia, realmente no era ruso, era georgiano. A partir de entonces, Estados Unidos acabó imponiéndose en todo el mundo, desde el punto de vista económico, político, diplomático y cultural, y sigue siendo la primera potencia mundial. Tenemos otras dos potencias mundiales, que son Rusia y China, las superpotencias. Rusia está en una situación de crisis desde el año 1989, cuando Gorbachev, bueno, después de la derrota de la Unión Soviética en Afganistán, después del fracaso del intento de Gorbachev de modernizar el comunismo, él creía que el Estado comunista era sólido y era absolutamente endeble y se vino abajo. A partir de 1999 aparece un señor, el señor Putin, que pretende convertirse en zar de toda la Rusia y lleva ya 26 años de gobierno. Y diría que es el zar de más larga duración, pero no necesariamente el más exitoso, porque se encuentra con una coalición occidental muy fuerte, presidida por Estados Unidos, que incluye no solo la OTAN y no solo la Unión Europea, sino también el Extremo Oriente, muchos países de América Latina, con lo cual, para mí, la Unión Soviética como superpotencia está en este momento en una situación muy difícil. Han perdido el control de los espacios estratégicos fundamentales, los grandes mares. El Báltico es un mar ya no es ruso, el Mediterráneo, ya no, perdón, el Mar Negro ya no puede ser utilizado por la flota rusa tiene que estar en lo que era la antigua Rusia, pero han tenido que, han sido expulsados del mar de Azov y del Mar Negro. Y también han sido expulsados del Mediterráneo, con la pérdida de Siria, que era el aliado principal que tenían allí, con Irán sometido, expuesto, y con las monarquías árabes colaborando con Estados Unidos por primera vez de una manera intensa. Con lo cual, en mi opinión, la guerra de Ucrania ha sido un gran desastre para Rusia. Rusia está en una situación muy difícil desde el punto de vista económico, con la peculiaridad de que el país que más petróleo tiene que racionar la gasolina, porque la contraofensiva ucraniana se ha dirigido contra las instalaciones de refino de Rusia. En este momento, los coches rusos tienen que hacer grandes colas para poder conseguir gasolina y la economía rusa se viene abajo. Por tanto, mi perspectiva es de que debido al dominio del mundo por los Estados Unidos, es claro, y que en ese dominio del mundo Europa es simplemente un aliado muy importante, pero un aliado. Los europeos en este momento hemos intentado crear una entidad política que es la Unión Europea, pero la Unión Europea no tiene capacidad militar. Desde el punto de vista militar dependemos de Estados Unidos y apoyamos a los Estados Unidos y desde el punto de vista económico también. Es cierto que el señor Trump ha cometido una cantidad de errores enormes, fantásticos, pero Europa no puede permitir que Estados Unidos se venga abajo ni militarmente ni económicamente. Por tanto, la situación actual es que los países de la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, tienen que colaborar con los Estados Unidos para enfrentarse a este señor, el nuevo zar de toda la Rusia, que se llama Vladimir Putin, pero que sin embargo, y que además se encuentra con una situación peculiar de que el otro posible aliado, China, se mantiene en una posición, a pesar de las declaraciones formales, de absoluta neutralidad, porque China está vinculada económicamente a Estados Unidos, no, ni siquiera ha perseguido, digamos, el objetivo más corto, que sería la conquista de Taiwán. China ha puesto entre paréntesis el objetivo de la reunificación nacional de China y además Taiwán en este momento está apoyado por el conjunto de países aliados a los Estados Unidos, que se la llama el Indo-Pacífico, encabezados por Japón, con Corea del Sur, la propia Taiwán y otros cuantos estados más. Por lo tanto, en este momento, el saldo de los 3 años, casi 4 años, de la guerra de Ucrania es absolutamente negativo para Rusia, con una crisis interna profunda, y la cuestión es cuánto tiempo durará Putin en el poder. La tradición rusa es que cuando un líder fracasa, lo matan. Y Putin tiene que luchar hasta la muerte por mantenerse. Está sacrificando hombres todos los días. La guerra es una guerra en la que tiene conquistas, el general Carrasco nos hablará sobre esto, tienen conquistas sobre el terreno, pero el terreno es solamente uno de los espacios, no tiene el dominio del espacio aéreo, el espacio aéreo está controlado por los drones y la guerra de los drones no tiene un dueño definitivo. Concretamente, el general Carrasco probablemente me corregirá, pero la aviación ha pasado a un segundo lugar. Es una guerra de drones conducida desde tierra con el apoyo a la Ucrania por parte de los países occidentales, de la OTAN y de la Unión Europea.
Estados Unidos trata de no destruir a Rusia porque la necesita para contener a China. Los europeos tienen miedo a que Putin se anexione a Ucrania y que luego continúe su campaña de reconquista de lo que fue el imperio. Yo no creo que tenga posibilidad ninguna. Concretamente, hay una línea de resistencia en lo que es el norte de ese espacio, el Báltico, con Estonia, Finlandia, Suecia, Polonia y demás, que se están armando totalmente para impedir que triunfe. En la zona central, o que si ustedes quieren meridional, hay, en efecto, pequeñas ventajas territoriales de Rusia, pero con un coste de personas enorme. Es decir, el zar ruso está sacrificando a su gente, pero esto tiene un límite, como pasó durante la Primera Guerra Mundial, cuando se vino abajo el imperio zarista a consecuencia del empeño de los dirigentes zaristas de mantener una guerra que tenían perdida frente a Alemania. Por tanto, mi perspectiva sigue siendo que en este momento Europa, junto con Estados Unidos y con los otros países de la Gran Alianza Occidental, se ha impuesto sobre Rusia. Fíjate, fíjate. La cuestión es cómo ¿Cuántos años recomponer la tiene hoy? situación. No se quiere destruir a Pues Rusia. haber pasado las mismas Es el estado más grande Sí, del mira, a ver, mundo, a ver, ponme. 140 millones de habitantes, 130 millones de habitantes. Son muy ricos desde el punto de vista de recursos naturales. La cuestión es cómo reconducir esto. Por ejemplo, el experimento, el intento ruso de crear una zona de influencia en África ha fracasado. La famosa, el Africa Corps o el grupo Wagner, en este momento están sitiados en Bamako, la capital de Malí, por los fundamentalistas. Y en este momento hay una gran alianza que va desde los fundamentalistas hasta los cristianos y demás, contra, incluso el Estado judío, contra el intento de imposición por parte de Rusia de una política imperial. Es cierto que China tiene cierta influencia, pero es una influencia económica y si se quiere cultural, pero no militar. China, por ahora, se ha centrado en la defensa de su territorio, pero ni siquiera amenaza a Taiwán con adelantarlo. Con lo cual, mi conclusión es que la guerra de Ucrania ha sido un desastre para Rusia, para Europa, aunque nos inquiete, no nos ha transformado la situación, y que lo que hay que es reforzar la cohesión entre los países europeos y la América del Norte. Hoy, para nosotros, Trump es un desastre, pero Europa no puede dejar a los Estados Unidos. Tenemos que distinguir, ha hecho algunas cosas y en este momento, por ejemplo, Trump, que hace poco decía que había que acabar con las Naciones Unidas, ha conseguido un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para administrar Palestina en nombre de las Naciones Unidas. Él se había enfrentado con Europa y en este momento necesita Europa. Con lo cual, mi perspectiva es absolutamente positiva para Europa, pero no una Europa independiente. Europa tiene que ser una Europa condicionada por la pertenencia al grupo político, militar y diplomático presidido por los Estados Unidos. No es posible, Europa no tiene la posibilidad de contrarrestar el enorme potencial militar de Rusia por sí sola. Tiene que contar con los Estados Unidos y el intento, por ejemplo, de Francia de constituir una fuerza atómica desde Francia es absolutamente ridículo. La fuerza nuclear de Francia es ridícula en comparación con la fuerza nuclear atómica nuclear de Rusia. Por tanto, Europa, en este momento estamos viviendo el mejor momento de nuestra historia desde el punto de vista del bienestar, de la cultura y de la paz. Pero desde el punto de vista militar y político solamente subsistimos con sobre la base del apoyo y el acuerdo con los Estados Unidos. Esto no sé si esto es positivo o negativo, pero los europeos nunca han vivido tan bien como hoy, nunca se han sentido tan tranquilos y tan seguros, y por tanto, pues tendremos que seguir en esa línea. Creo, no creo que haya alternativa para la situación actual, y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. Por ejemplo, en este momento nos encontramos con que España se ha convertido en el país, uno de los países de mayor desarrollo económico, uno de los países de mayor longevidad del mundo y uno de los países de mayor bienestar. El problema que tenemos hoy es cómo administrar la riqueza que nos está llegando de forma que no afecte a nuestro nivel de vida. Pero creo, por lo que yo estoy viendo aquí en Canarias, en la península, es España nunca ha estado tan bien como hoy. Los españoles nunca han vivido tan bien como hoy. Y concretamente los últimos datos sobre longevidad, España con 84,1% creo que es el quinto país del mundo en materia de longevidad. Y además el nivel de vida ha aumentado notablemente, lo cual se manifiesta en ciertos problemas como la circulación, problemas de la vivienda y demás. Pero son problemas menores comparados con los problemas existenciales que tuvimos a partir de la Primera Guerra Mundial. Concluyo aquí y espero que ustedes me rectifiquen, me critiquen y corrijan mis observaciones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues pasamos al segundo bloque, la perspectiva militar a cargo de Juan Antonio Carrasco, que es
teniente general del Ejército del Aire y ha sido jefe de Estado Mayor conjunto de la Defensa. ¿No? Cuando quieras, Juan Antonio, abre el micro. Pues muchas gracias, saludos a todos y decir que me siento muy feliz, como siempre, de estar en este aula y además escoltado por tan insignes doctores como don Manuel Medina y don Francisco González. Para mí siempre es un honor compartir un tiempo con ellos. Bueno, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ha dicho don Manuel Medina sobre por qué es la realidad del mundo, pero yo voy a entrar en un tema que es la perspectiva militar que tenemos desde el punto de vista militar, no solamente los militares, sino los analistas, tanto civiles como militares, sobre lo que está ocurriendo en el mundo y cuáles son las perspectivas de futuro. En un mundo tan cambiante e incierto como el actual, identificar las tendencias globales en las diferentes áreas que conforman el entorno futuro de seguridad, en el más o en el sentido más amplio de la palabra, es muy complicado. Entrando en el título de la jornada, los cambios que se avecinan en los ámbitos de la seguridad y la defensa se prevén de una gran magnitud, ligados en parte a un desarrollo tecnológico revolucionario del que solo conocemos en estos momentos sus inicios. Actuales y futuras estrategias geopolíticas, interactuación con intereses nacionales, generan y generarán escenarios añadidos a los ya presentes con nuevos conflictos, competencias y cooperaciones entre países que incidirán en los ámbitos de la seguridad y de la defensa. Vivimos bien, pero detrás del vivir bien hay algo. Todo lo anterior configura preguntas sobre cuál debe ser el diseño de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra fuerza conjunta, cuáles sus capacidades necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en nuestra política de defensa y poder hacer frente a los futuros escenarios. Entorno operativo, o sea, allí donde van a intervenir nuestras fuerzas. Y planeamiento de capacidades es un binomio fundamental, entendiendo el primero como el conjunto de condiciones, circunstancias, influencias fijas y variables que afectan al empleo de las capacidades y a la toma de decisiones en relación con las operaciones. El entorno evoluciona con la intensidad y rapidez con que lo hacen dichas condiciones, circunstancias e influencias. A lo largo de mi breve exposición, me he hecho una introducción, haré unas reflexiones sobre el estado actual del mundo, recalcar que el planeamiento de capacidades militares, es decir, la fuerza, los ejércitos, implican conocer y analizar y anticipar las tendencias locales y globales del futuro para poder mantener esa seguridad y la defensa. Y tocaré un punto como es el orden internacional, las alianzas y los directorios, perdón por el error ortográfico, porque he puesto directorios y son directorios. OTAN, Unión Europea, E5 y unas conclusiones. Es necesario, desde el punto de vista militar, el debate, el análisis para orientar a lo largo plazo las líneas de acción, la determinación del marco estratégico, la reflexión doctrinal, el planeamiento de capacidades, el desarrollo de conceptos y la preparación de la fuerza, en definitiva, un proceso continuo de reflexión y adaptación hacia un futuro difícil de adivinar, pero del que muchas de sus tendencias protagonistas ya están presentes. Son palabras del jefe de Estado Mayor de la Defensa hace unos días. En el segundo punto de mi exposición, comentar que trataré brevemente una serie de puntos que a mi modo de enfocar este proceso continuo de reflexión y adaptación están en la mente de un analista militar o civil cuando se habla de seguridad y defensa. Una vista rápida sobre lo que está ocurriendo en nuestro día a día. Son variables que podrían ser infinitas variables, pero he escogido esta en particular. Estamos en ese entorno operativo y vamos a trabajar ahora en esas variables. Estamos en un mundo cambiante e incierto en constante transformación. Invasión de Ucrania, casi se van a cumplir el próximo febrero 4 años de guerra. El final es incierto o no, depende de por dónde vayan los tiros. El final de una larga etapa, estamos en un final de una larga etapa de relaciones internacionales, de un mundo sobre pilares de normas e instituciones multilaterales, y estamos yendo, de mi punto de vista, a un mundo troceado y en constante incertidumbre. Las relaciones internacionales se han reconocido, se evalúa, se cuestiona, el uso, amenaza a la fuerza se hace más presente en múltiples conflictos a lo largo de nuestro planeta.
Hay un protagonismo creciente de la geopolítica. El término geopolítica que surgió en la década de los 70 y 80 del siglo XX, especializado en las relaciones internacionales, hoy día se relaciona con la geografía política, abarcando fronteras y recursos naturales para las relaciones exteriores de un país. Tercer punto, la tercera variable, el multilateralismo, derecho internacional y derecho internacional versus populismo como modelo político y económico. En la política internacional estos dos conceptos se enfrentan debilitándose el modelo de multilateralismo basado en la colaboración entre países, lo que facilitaba la cooperación internacional en muchos frentes, frente al populismo actual en creciendo que se opone a esta cooperación. El multilateralismo como opción estratégica parece estar en una gran crisis desde mi punto de vista. Cuarto, contexto de competencia continua entre bloques, países, coaliciones y países emergentes. Estamos en un mundo multipolar, con una clara tendencia a la competencia entre dos grandes bloques, Estados Unidos y Unión Europea por un lado, China y Rusia por otro. La gran pregunta para la Unión Europea es si Estados Unidos seguirá siendo el líder del Occidente y si su nivel de implicación en ello se mantendrá o campará a sus propios intereses. La estrategia de la Unión Europea define que Europa ha perdido peso en la escena internacional, que se encuentra en crisis, en una crisis existencial, lo que lleva implícito el resurgir del nacionalismo y una polarización creciente de las tendencias políticas junto a una preocupante evolución demográfica. Quinto, desarrollo tecnológico y guerra comercial. Existe una palpable competición de las grandes potencias por lograr las tecnologías más avanzadas. Una constante carrera de innovación y obtención que abarca la inteligencia artificial, la computación cuántica, la gestión de la información, los sistemas aeroespaciales, el armamento de energía dirigida, la nube de combate, la integración de vehículos tripulados y no tripulados, las armas cibernéticas, los macrodatos, la robótica, la generación y almacenamiento de energía, los materiales y técnicas de fabricación avanzada, las capacidades no letales, entre otras. Tecnologías emergentes y disruptivas están dando como resultado cizalladuras que suponen un factor de innovación sorpresiva en conflictos que están ahora mismo en vigor y que próximamente aparecerán en otros lugares del planeta. En el área de guerra comercial, para muchos analistas, el cambio de centro de gravedad económico hacia Asia, las tensiones geopolíticas, los actores emergentes, los flujos migratorios configuran un nuevo tablero. La pregunta es dónde está posicionada Europa o dónde quiere estar posicionada Europa. Sexto, conflictos híbridos y ciberguerra. El entorno operativo militar se articulará hacia un conflicto multidominio, en el que se difuminará la separación de conflicto convencional y no convencional, entre guerra regular e irregular, entre zonas de combate y retaguardia, así como entre combatiente y no combatiente. Predominan conflictos constantes, no interrumpidos y determinados por la tecnología, fases de baja intensidad, pero con otras de alta intensidad y letalidad, con la necesidad de incrementar la velocidad en la toma de las decisiones y respuestas, en entornos de operación ciberespacial y cognitivo, en espacios geográficos, físicos y materiales al mismo tiempo, con la explotación de las debilidades, muchas de ellas vinculadas a las garantías inherentes a las sociedades democráticas y manipulación a las percepciones de los ciudadanos. Séptimo, rearme generalizado. Los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo ha implicado un rearme como consecuencia de la percepción que es necesario disponer para disuadir. El salto exponencial que la tecnología ofrece ha impulsado una constante preocupación para conseguir los sistemas adecuados para la seguridad y la defensa. En nuestro caso, la fuerza conjunta tiene que responder a toda escala de amenaza, desde las operaciones en la zona gris al combate de alta intensidad, y hacerlo desde una acción multidominio en todo el espectro físico, cibernético y cognitivo. Y aquí recuerdo que de los tres dominios físicos, hoy nos encontramos con seis dominios, tres físicos y tres no físicos. Octavo, migración y frontera. La migración es un fenómeno consustancial al hombre. Sin embargo, cuando se produce con alta intensidad en un breve periodo de tiempo o se utilizan como medida de presión entre países vecinos, puede convertirse en un problema de seguridad que tiene su mayor presión en los flujos migratorios irregulares o masivos, que son fenómenos que pueden ser utilizados como armas en conflictos híbridos y de zona gris. Las rutas migratorias son una constante en América y África hacia los Estados Unidos y la Unión Europea, a través de estados tapón. En esta última, y hablando de Europa, se consolidan hasta seis rutas: la ruta atlántica, la Mediterránea occidental, la Mediterránea central, la Mediterránea oriental, los Balcanes occidentales y la ruta del este. España, al igual que los países que conforman el sector sur de Europa, por su cercanía a África, no puede ignorar esta realidad cada día más crítica y fuente de constantes conflictos. Noveno, narcotráfico.
Desafía el control estatal, altera la seguridad regional con una perfecta simbiosis con otros conflictos entre estados. La industria del narcotráfico se ha adaptado a los cambios internacionales, es decir, a la globalización y, desde mi punto de vista, a la reglobalización. Se calcula en 341 millones de personas que consumen droga actualmente en el mundo. Terrorismo y crimen organizado. El terrorismo y su radicación violenta han encontrado en las nuevas tecnologías un espacio para diversificar sus acciones, bien sea contra organizaciones, infraestructura o personas. El ciberterrorismo es una amenaza creíble, real y persistente. La disponibilidad creciente de herramientas tecnológicas hace esperar ciberataques en el futuro más peligrosos y letales contra instalaciones y sistemas críticos y sobre infraestructuras críticas de países. En cuanto al crimen organizado, está aumentado por la diversificación de sus actividades, por la sofisticación de sus capacidades, consecuencia de la alta financiación disponible y por su interrelación con el terrorismo. Ojo, con el tema del significativo número de países dotados de vectores de lanzamiento de armamento de armas de destrucción masiva. Y para terminar esta reflexión, cambio climático, factor potenciador en la mayoría de retos, amenazas y vulnerabilidades contemplados en la Estrategia de Seguridad Nacional, en nuestra Estrategia de Seguridad Nacional, con especial incidencia en la disponibilidad de recursos, sobre todo en el agua, en la proliferación de pandemias, en los fenómenos meteorológicos extremos y en la intensificación de los movimientos migratorios. He querido mostrar en los últimos minutos un toque de atención sobre el mundo actual. Con este panorama tenemos que desayunar todas las mañanas. Desde el área de la seguridad y defensa, nuestra obligación es analizar todos estos datos y muchos más de los que no he hablado, para ofrecer las líneas necesarias para que nuestras Fuerzas Armadas, garantes de la seguridad en nuestro país y en todos los países, estén en el nivel de alerta, disponibilidad y operativos adecuados. El planeamiento de la defensa pretende diseñar la fuerza conjunta y obtener las capacidades necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en la política de defensa y poder hacer frente a escenarios de operaciones futuros. Este propósito implica proyectar unas Fuerzas Armadas eficaces y obtener los recursos humanos y materiales para hacerla realidad y sostenerla. Como ya dije al principio, se entiende como entorno operativo el conjunto de condiciones, circunstancias e influencias fijas y variables que afectan al empleo de las capacidades y a la toma de decisiones en relación con las operaciones. Esto se puede extrapolar no solamente a las operaciones militares, se puede transformar la política exterior a todo lo que lleva consigo los estados. El entorno evoluciona con la intensidad y rapidez con que lo hacen dichas condiciones, circunstancias e influencias. Se trata, en consecuencia, de un conjunto complejo de actores, las interacciones entre ellos, las estrategias aplicadas por citados actores, los ámbitos en los que se desarrollan las operaciones, las capacidades y medios propios y ajenos, además de los retos y oportunidades que surgen como consecuencia de los objetivos a alcanzar por las Fuerzas Armadas. A esto se añaden otras variables globales, regionales y locales, como el contexto político y la opinión pública, que condicionan la forma en que deben operar las Fuerzas Armadas en un momento determinado. Estas condiciones, como he dicho antes, son cambiantes con el tiempo, lo que dificulta su análisis y comprensión del entorno operativo. En una de mis exposiciones anteriores en esta aula temática presenté un cuadro para facilitar el análisis de las posibles características que tiene este entorno operativo a 15 años vista. Esta tabla está hecha para mm, estudiar ese entorno operativo probable, una perspectiva a 15 años vista, con el objeto de diseñar la fuerza y sus capacidades para poder trabajar en ese entorno, el contexto geopolítico, el entorno socioeconómico, la transformación digital y la transición ecológica. El cuadro que presento a continuación es muy parecido, pero en este tiempo, entre una exposición y otra, el mundo ha cambiado tan rápido que los factores de estudio de estas matrices se han redirigido hacia otras consideraciones. En esta nueva matriz vemos que existen unos factores como la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad a la hora de analizar el futuro de ese teatro de operaciones. Volatilidad, que es una de las principales herramientas de la perspectiva en el análisis y proyección de tendencia. Sin embargo, la volatilidad dificulta este análisis. La velocidad creciente de los cambios a los que me estoy refiriendo a lo largo de la exposición, la aparición cada vez más frecuente de sucesos sorpresivos de gran impacto y las capacidades de tecnología emergente y disruptiva dificultan la identificación de tendencias o patrones. Lo establecido tiene una vigencia muy breve y esta tendencia tiende a ser cada vez más breve. Por lo tanto, se requiere la visión adecuada y la preparación de esa visión para poder hacer frente a esa volatilidad. Incertidumbre.
La escasa certeza sobre los acontecimientos por venir provoca un entorno de incertidumbre. Situaciones que se encuentran en su fase inicial dificultan su comprensión para valorar un impacto futuro. Ejemplo de esto, la crisis existencial de la Unión Europea y su evolución a corto plazo, las nuevas tendencias de la OTAN, el impacto a medio plazo de la guerra de Ucrania, el resurgimiento de nacionalismo y populismos, el uso de los medios de comunicación masivos globales como arma, el incremento de las acciones hostiles en la zona gris, la inteligencia artificial u otra tecnología emergente y disruptiva. En realidad hace de la anticipación, esta realidad, porque hace de, pues, de la anticipación necesaria en el planeamiento y ejecución de operaciones, un reto no exento de riesgo. Dicha anticipación es el paradigma a perseguir, por lo que hay que ser consciente de que parte de las actuaciones futuras de nuestras Fuerzas Armadas lo serán con carácter reactivo. Complejidad. A esa incertidumbre añado que se requiere comprensión en todos los sentidos. La complejidad del entorno viene dada por el número de factores que intervienen y la relación entre ellos. Antaño, cada factor interviniente era más fácilmente localizable, conociendo el origen de la amenaza y su posible intensidad. Esto ha sido superado por un espectro 360 y multidimensional donde muchos de los factores que participan no son direccionales, sino envolventes, transversales, no lineales y relacionados entre sí. Por lo tanto, la aplicación de posibles soluciones a los problemas ni será única ni unidireccional, sino permanentemente integrada en el marco de las operaciones multidominio. Y por último, la ambigüedad. La difícil identificación de las cadenas causa-efecto y la autoría del agresor proporciona grandes dosis de ambigüedad. La difícil trazabilidad de la autoría de las agresiones que vemos día a día en los medios de comunicación, sobre todo en los ámbitos ciberespacial y cognitivo, dificultará la respuesta ante actores que buscarán explotar esta debilidad. La agilidad necesaria para adaptarse a este tipo de situaciones confusas determinará no solo la forma de actuación de las Fuerzas Armadas, sino su organización futura y las actitudes óptimas de sus miembros, exigiendo una conducción ágil en todos los niveles. A lo largo de esta exposición he mencionado directa e indirectamente el concepto de nuevo orden mundial, pero está claro que en la mente de todos está la duda, ¿esto que estamos viendo es el nuevo orden mundial? Duda basada en la complejidad general del entorno que nos hace escépticos a tal consideración o determinación. Aunque consideremos que para nuestro análisis que han existido ciclos en la complejidad del ámbito internacional, de los cuales la humanidad ha salido adelante, la realidad es que estamos actualmente en un desorden que nos obligará a buscar entendimiento y tomar decisiones difíciles. Pasados días 24 y 25 de junio de este año, la ciudad de La Haya, en Países Bajos, fue escenario de un hecho histórico. La primera cumbre de la Organización del Tratado Atlántico Norte celebrada en dicho territorio neerlandés. Y un hecho otro también histórico, con la participación de los 32 Estados miembros y la asistencia de países socios como Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Este encuentro marcó un giro significativo en la política internacional de seguridad. En medio de un contexto global, con conflictos como el de Ucrania, la influencia creciente de China y las amenazas continuas híbridas provenientes de Rusia e Irán, la OTAN adoptó en esta cumbre una postura más firme y proactiva. La cumbre no solo evidenció un cambio en el tono diplomático, sino que reconfiguró el papel de alianza en el equilibrio geopolítico del siglo XXI. La estrategia militar de la OTAN dio un giro contundente con el acuerdo para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto en los países miembros, superando el objetivo aquel de 2014, el 2%. Esta decisión responde al crecimiento de las amenazas cibernéticas, guerras híbridas y tensiones regionales con potencial de escalar a conflictos globales. El acuerdo de este incremento presupuestario se argumentó como una reacción directa a la expansión tecnológica y armamentística de potencias como China, así como a la agresiva política exterior de Rusia. No obstante, algunos líderes, como el primer ministro de Eslovenia, ha cuestionado la obligatoriedad de este acuerdo. La participación activa como he comentado antes, de socios estratégicos del Pacífico como Japón y Nueva Zelanda subraya la intención de esta OTAN actual de extender su influencia más allá del Atlántico y equilibrar la creciente presencia militar de China, en especial en el mar de la China Meridional. Dicho cambio representa una transformación profunda. La OTAN ya no es solo una alianza centrada en Europa y Norteamérica, sino una coalición global de democracia que busca defender un orden internacional basado en reglas. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una OTAN ampliada? No lo sé, ya veremos. La cumbre de La Haya ha marcado un punto de inflexión en la historia de la OTAN. Las decisiones adoptadas apuntan a una organización más activa, con mayor capacidad de respuesta, alianzas globales ampliadas y un enfoque integral de seguridad. No obstante, el reto es equilibrar la fuerza militar con la diplomacia y evitar una nueva carrera armamentista. En cuanto a la Unión Europea, se observa una división evidente en lo que se refiere a intereses, concepciones, estrategias y diferentes percepciones de las amenazas provenientes del sur y del este. La construcción de una seguridad común europea creíble y autónoma pasa obligatoriamente por la armonización de diferentes tendencias.
Hace unos días leí un artículo de un profesor amigo mío, Florentino Otero. El título de su artículo era La vuelta al directorio. En su texto comentaba la reunión de los ministros de defensa del grupo G5, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Polonia, referente a medidas propias de sus departamentos que urge aprobar y que van desde la guerra de Ucrania a la mejora de la coordinación interna. Creo, y es mi opinión particular al respecto, que es necesario para Europa el consenso de los 27 y no ofrecer fisuras. La otra parte estudia nuestras vulnerabilidades y sabe no establecer escenarios de zona gris. La Unión Europea tiene que espabilar. Los directorios se crearon con un fin, pero la rabiosa actualidad exige respuestas contundentes de los europeos y enseñar los colmillos, como diría otro buen amigo analista. Terminando, desde mi punto de vista, Estados Unidos seguirá siendo el líder indiscutible de Occidente. Su nivel de implicación presenta mayor incertidumbre que en etapas anteriores en lo relativo a Europa. La tendencia actual de China muestra mayor asertividad en defensa de sus políticas e intereses. Van despacio, no tan despacio como cuando Mao Zedong se reunió con Nixon y dijeron dentro de 100 años, van más rápido, pero a su ritmo y dentro de su filosofía. Rusia ha ocupado parcialmente el vacío estratégico del Mediterráneo Oriental, Oriente Medio y África, con lo cual las amenazas para nuestra Europa no solamente vienen y vendrán del este, sino que también se trasladarán al sur y vendrán del sur. El multilateralismo como opción estratégica está en una profunda crisis y el peso internacional de Europa se encuentra en crisis como no tomemos medidas. O Europa espabila y como actor estratégico empieza a moverse en todas las áreas, no solamente la área económica, que es muy exitosa, o vamos, creo yo, por un camino incierto. Pues nada más, gracias por su atención. Espero haberles despertado algunas dudas, algunas controversias, algunos temas para el debate y a su disposición. Os decía que empezaba por unas notas básicas de historia de la religiosidad en Occidente, con referencia al cristianismo. Recordar que en el año 1054, otros 500 más de los que nos ha dicho Manolo sobre la división de Europa en una especie de Occidente y Oriente de Europa, fue el cisma catolicismo, vamos a llamar catolicismo lo que había hasta entonces, e Iglesia Ortodoxa. En 1517 es otra fecha importante a recordar, que es cuando Lutero, como inicio de ese otro cisma que llamamos catolicismo-protestantismo. Y a partir del año 1616, caso Galileo o condena del copernicanismo por la Iglesia, pues otro cisma, el cisma intelectual que podemos llamar ciencia-fe, el desencuentro entre la ciencia y la fe. Bien, el siglo finales del XVII y sobre todo el siglo XVIII, pues recordar que el trasfondo capital es lo que llamamos la Ilustración. A fin de cuentas, la pretensión y el hecho sociológico de un gran logro del dominio de la razón, ¿no? El atrévete a pensar de Kant como elemento central de la Ilustración. No ideologías, no religión, no grupos de pensamiento, cada uno, personalmente. Bien, entonces va a surgir también en este mundo de la Ilustración el universo clásico. El universo clásico, podemos llamarle así, al que impone Newton. Un universo estático, un universo eterno, un universo idéntico a sí mismo siempre, que ha existido desde siempre igual a sí mismo. Algo que supone la existencia de la materia, vamos a llamarlo así en el sentido clásico de la filosofía de la historia, eterna, siempre igual a sí mismo. Bien, esto tuvo un conjunto de consecuencias sociológicas en las que estamos, ahora con unas ligeras tendencias a salir de ello, de unas consecuencias que podemos llamar sociológicas, ¿no? Un crecimiento del laicismo filosófico, que sociológicamente se manifiesta por lo que llamamos el fenómeno de la secularización sociológica progresiva, menor, ¿no? menor
pertenencia, aceptación, etcétera, de la religión o de las religiones cristianas a las que nos estamos refiriendo en Occidente, la pretensión progresiva de la separación de Iglesia-Estado, la pretensión también de la reducción de la religión a la esfera privada y sociológicamente pues se ha venido detectando una menor práctica religiosa en Europa, tanto en el aspecto, en la parte propiamente católica como en la prioritariamente protestante, ¿no? Bien, tras la Ilustración o en el siglo XIX, el panorama que se nos presenta es el de el impacto fuerte de lo que se viene llamando las revoluciones materialistas. Cuatro aspectos capitales, ¿eh? El cientifismo, al que me he referido ya. Desde Newton, el universo es exclusivamente material, lo cual no quiere decir que las personas, ¿no? Galileo, Kepler, Newton, los tres fueron muy, 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 muy cristianos, pero el producto que nos dejaron ciertamente quitaba la necesariedad de la existencia de un Dios creador del universo, ¿no? Bien, pues estas revoluciones materialistas, pues el cientifismo es una de ellas, el universo es exclusivamente material. Marx, el marxismo, materialismo dialéctico, podríamos hablar, el marxismo-leninismo, el comunismo, que se van a ir imponiendo a lo largo del siglo XX. A esto se añadiría Darwin, Freud, la evolución y la inconsciencia como fuente del conocimiento también, ¿no? Dentro de este marco, pues no está más citar el Concilio Vaticano II o el intento de ayornamiento de la Iglesia Católica. Bien, el punto fundamental desde una perspectiva religiosa no puede ser otro que lo que llamamos el problema de Dios. Entonces, en cuanto a notas de presente y de tendencia, después de estos siglos XVIII, XIX y mitad del XX, más bien negacionistas de la existencia de Dios, de la creencia en Dios, el establecimiento de Dios en las distintas sociedades, pues podríamos decir, por una parte, que en el ámbito de la cosmología, por tanto de las ciencias, prioritariamente física, pues han tenido lugar un conjunto de descubrimientos básicos de los que solemos dar cursos de 10 o 20 horas todos los años. Pero en fin, primero, el Big Bang, más o menos que queda establecido en el año 1964. Ya establecido una vez que se detecta la radiación de fondo que explica que efectivamente debió existir ese Big Bang, esa gran explosión, ese momento inicial, ese átomo primitivo, etcétera. Esto significa que el universo tuvo un principio y esto va a significar una ruptura radical y una guerra entre los científicos que asumen los descubrimientos de la ciencia y los que más o menos permanecen o pretenden permanecer dentro de ese marco al que hemos llamado con carácter global de las tesis materialistas en el sentido de la creencia que todo es materia, si queremos decirlo así. En el año 1998, es decir, antes de ayer, es cuando se descubre observacionalmente y de acuerdo con las leyes de la física, ya sin ninguna duda, lo que llamamos en cosmología la muerte térmica del universo. Se había anunciado a final del siglo XIX y a principios del siglo XX desde la perspectiva de la termodinámica. Con la aceleración o con la expansión acelerada del universo, no hay ninguna duda científicamente asumible hoy, diferente de que el universo está en expansión acelerada y que ese es un proceso irreversible, como consecuencia que el universo tiene un fin en eso que podemos llamar, que llamamos el tiempo como referencial. Bien, y una tercer impresionante descubrimiento es que desde el comienzo, desde el Big Bang, pues en el universo se detecta lo que se viene llamando un ajuste fino, que quedó perfectamente clarificado desde el punto de vista científico para todas las leyes, las constantes universales,
la dinamicidad y la aparición del hombre como completamente improbable cualquiera de esos puntos al margen de la concepción del universo de manera completa, perfecta, enormemente difícil, por no decir que imposible, de que tantas, digamos, posibilidades como podían ser nos hubieran conducido a que el universo se haya desarrollado como se ha desarrollado, ¿no? Estas tres revoluciones, como no podía ser de otra manera, pues han tenido su influencia religiosa en todo el mundo, ¿eh? Que sean estas y solo estas, pues bueno, lo más importante es, como ya también se ha citado al principio, que en 1989 se produce, como queramos llamarlo, el desmembramiento de la URSS, el entierro del marxismo, el florecimiento del cristianismo ortodoxo. Esto ciertamente ha sido una revolución, ¿eh?, que del ateísmo radical impuesto y prácticamente generalizado, no podemos decir ahora que la Rusia soviética no fue eso, pues ahora nos encontramos con una iglesia cristiana ortodoxa en Rusia que presume de cristianismo, que se expone a esa visión cristiana, obviamente ortodoxa, de la que hablaremos un poquitín después. Bien, pero también se está detectando el crecimiento en Europa de creyentes. Lo dejamos en creyentes, sobre todo en esta realidad que he llamado el problema de Dios, o lo que es lo mismo, ese Dios creador, omnipotente, omnisciente, que no tiene en principio nada que ver con ninguna de las religiones. Las religiones tienen muchas más cosas que el hecho de creer en ese Dios creador y omnipotente, ¿no? Bien, crecimiento en Europa de creyentes, fenómeno que va unido al ascenso político-social de la ultraderecha, al ascenso político-social del conservadurismo, al incremento de eso que llamamos tradición y a ese otro aspecto hoy capital en sociología y en la psicología social, la identidad o lo identitario. Este conjunto de cosas, pues se está viendo que en la Europa actual, por ejemplo, se manifiesta claramente pues el crecimiento de las derechas o la reducción de las izquierdas. La situación de que, pues prácticamente, por ejemplo, nuestro presidente del gobierno, pues es el único de esta perspectiva a la que me estoy refiriendo, que hoy se encuentra propiamente en Europa, ¿no? Y hay también una cierta recuperación de la religiosidad social. Esto es muy grande en la América española o en la América Iberoamérica, vía protestantismo, por supuesto, en la Europa. Pero a los efectos del problema de Dios, cualquiera de estas religiones nuestras, en las que no podemos entrar, nuestras me refiero desde el punto de vista sociológico, sociohistórico, ¿no? Bien, por si fuera poco esto en nuestro mundo del cristianismo, por no meternos en el mundo musulmán, se nota también, y lo detectan todas las encuestas y todas las tendencias, un crecimiento de los ultraortodoxos judíos, significativo y muy llamativo. O sea que en estos momentos, digamos que desde esa etapa de los años 60, cuando el Big Bang interrumpe de manera que ese al que se ha citado también, Stalin, que ya lo venía haciendo desde antes y en la etapa inicial, cuando se condena a los grandes físicos rusos presoviéticos, que van pues, a ese conjunto de cuestiones que todos sabemos lo que allí pasaba, ¿no? Al destierro, al confinamiento o a la muerte, ¿no? Salvo los que lograron escaparse por vías un poco extrañas, ¿no? Bien, con estas perspectivas desde un punto de vista científico en conexión con el instante prioritario del universo en la relación del problema de Dios, por tanto de la base religiosa, pues podemos también muy fugazmente pues ver los fenómenos que tenemos hoy y los que nos están uniendo como mundo actual, ¿no? Las guerras, vamos a llamarle principales actuales, porque hay bastantes más guerras que la de Ucrania y la de Gaza, si queremos llamarla así, ¿no? La guerra de Ucrania, que la venimos describiendo tanto y tan bien, hoy mismo se nos han dado muchos criterios
de bastante valor, pues ciertamente, pues digamos que la causa central o la causa primicial, pues ha sido Putin, y ha sido con él la invasión rusa. Desde una perspectiva religiosa, esto es una guerra intrarreligiosa. Esto es importante. O lo que podríamos llamar al cambio una guerra civil. Ortodoxos los unos y prioritariamente ortodoxos los otros, ¿eh? Rusos y ucranianos. Esto se ha manifestado desde el comienzo con el concilio que habían previsto los ortodoxos, de lo que hablamos con extensión en una sesión anterior, fallido. La Iglesia Ortodoxa quiso hacer, al modo del Concilio Vaticano II, pues una manera de enfrentarse con el mundo actual, a ver qué podían decir o qué podían hacer. Bueno, esto no pudo ni celebrarse. Y no solo no se celebró, sino que tuvo lugar, pues eso que hemos llamado el cisma intraortodoxo. Kirill I, patriarca de Moscú y de toda la Rusia, rompe la relación con todos los demás, marco en el que, pues, como patriarca, digamos, primus inter pares, pues está Bartolomé I, ese que fue pues tan amigo, ¿no?, de el Papa Francisco. La causa central, sin ninguna duda, como también se ha indicado, pero esto es importante que lo tengamos, yo creo que desde el punto de vista del trasfondo movilizador es el imperialismo ruso. Con lo cual, la Rusia zarista, la Rusia comunista y la Rusia, vamos a llamarle hoy, putinista, el trasfondo movilizador primordial, sin ninguna duda, es ese trasfondo imperialista de todas las Rusias históricas, ¿no? Bien, y también unas notas con respecto al genocidio en Gaza, ¿no? Bueno, esta es una guerra, vamos a llamarle guerra también, que podríamos decir de Israel contra Hamás, ¿no? Bueno, pero dentro de ese Hamás estaría prioritariamente Irán, y en unos determinados momentos de la historia de lo que ha significado esta guerra, pues Siria, el Líbano y Yemen, pues podríamos decir algo de cada uno de ellos, ¿no? Y sin ninguna duda, pues Palestina. Esto más que como guerra, pues como sumisión, si lo queremos llamar así, ¿no? Pero si la otra guerra era una guerra intrarreligiosa, es decir, una guerra civil dentro del cristianismo, esta es una guerra interreligiosa, ¿eh? La veamos como lo veamos y pongamos los elementos que pongamos en las dos partes de la guerra, ¿no? Es una guerra judío-musulmana, ¿eh?, donde también intervienen pues, todos otros factores. La presencia de Estados Unidos con Israel es importante, pero no es menos importante, digamos, la presencia análoga de Arabia o de los Emiratos, dentro de esta. Pero bueno, se manifiesta sin ninguna duda como una guerra internacional o entre estados. Esta no es civil, es internacional o entre estados, pero que sin que sea lo determinante en ninguna de ellas, el problema religioso, sí hay una problemática religiosa trasfondo en los últimos 50 años, que, digamos, han tomado un punto de inflexión en el tema sociológico. No me meto en los aspectos teológicos, etcétera, sino desde el punto de vista de la sociología, político-sociología, que está teniendo un mayor valor o un mayor significado dentro de todo este conjunto de cosas, ¿no? Bueno, pues esas son unas ideas que pasamos o empezamos a discutir, ¿no? Y cambiamos entonces de tercio. Venga, quien quiera decir algo. Los tres hemos sido muy sucintos y hemos ido a carrera o a matacaballos, ¿no? Pero vamos, tanto como para que ofrezcáis opiniones o preguntas o críticas a unos o a otros. A ver, Juan Jesús. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por vuestras tres ponencias. Yo quería preguntarle al profesor Medina
sobre se ha pronunciado sobre el desastre que ha supuesto esta etapa de Putin para Rusia. Y yo quisiera que matizara un poco, porque desde luego los rusos, yo tengo la idea de que no están contra Putin, su propia población. Y este es el problema grave que veo yo en este asunto. Es decir, claro, cuando llega Putin al poder, la situación en la que estaban los rusos de Rusia era terrible. No tenían para comer, estaban en la pobreza total. Había una inseguridad entre la población. Aquello eran bandas de gángsters que asolaban a la población y había una inseguridad enorme, aparte de pobreza. Claro, el Putin cambió eso dentro de Rusia y luego le ha salido la vena imperialista que habéis comentado que siempre ha estado en Rusia y ese es el problema. Pero yo quisiera que os pronunciarais un poco sobre cómo veis la situación de la población rusa, porque yo veo que la solución no viene de fuera. Ahora mismo la propuesta que hace el que manda aquí, que es Trump, el que le hace a los rusos, parece que lo que propone es que los ucranianos pues se rindan. Y, y, y si no viene de fuera la rendición de Putin, pues tendrán que hacerlo rendir de dentro, porque desde luego Europa sí que está sufriendo las consecuencias, más de la que se preveía en un principio. Creíamos que esto iba a tardar menos, pero realmente se está prolongando demasiado. ¿Vale? Que ahí está mi pregunta, ¿qué pasa con la población rusa? Manolo, te toca. Lo tienes abierto, ¿eh? ¿Yo? Lo tienes abierto. Manuel Medina. Sí, ¿Puedo hablar? sí, sí, te oímos. Bueno, Rusia ha perdido la guerra de Ucrania. Se ha replegado, no controla el espacio báltico, no controla el Mar Negro y no controla el Mediterráneo. La derrota rusa en el Mediterráneo ha sido espectacular. Su principal aliado, que ha sido el gobierno de Yasser, de Bashir perdón, se ha venido abajo. Dominan los islamistas. En África, fracaso total. Han invertido un montón de dinero, no tienen ningún resultado y han perdido completamente. Y Europa, el problema de Europa es que Europa dejó de existir como tal en el año 45. Lo dijo Ortega y Gasset. En el año 47, en una conferencia que yo escuché directamente desde la BBC, decía: el que pretende salvar Europa está salvando un cadáver. Lo que pasa es que lo que ha quedado es una serie de países europeos que, unidos y protegidos por los Estados Unidos, han conseguido el mejor nivel de vida y de paz de toda su historia. Quien amenaza esa paz es un señor que se llama Putin, que pretende reconstituir el imperio ruso, lo cual es imposible. China está también a la defensiva, ¿eh? Porque China tiene terror a la fuerza militar y económica de los Estados Unidos. Y de hecho funciona como, desde el punto de vista económico, funciona como un apéndice de los Estados Unidos. Por tanto, yo no creo, es decir, yo creo que en ese momento la Europa actual es una Europa que vive en paz dentro de sus fronteras, que se opone a un dictador ruso que se llama Putin, que pretende reconstituir el imperio ruso, que es imposible, apoyada o apoyando a los Estados Unidos, con un presidente bastante estrambótico, que comete muchos errores, pero que a la hora de la verdad ha conseguido un pacto con las monarquías árabes, con enorme capacidad, y además otro pacto con la propia Organización de las Naciones Unidas. Si la última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le da a Putin, perdón, le da a Trump el protectorado sobre Palestina, lo cual hasta ahora no lo había conseguido. Por tanto, es una situación que, en mi opinión, ha evolucionado en favor de los Estados Unidos como primera potencia mundial. Europa se mantiene como aliado de los Estados Unidos. Ustedes quieren una relación de dependencia de los Estados Unidos, y China prudentemente se limita, perdón, a reforzar su capacidad defensiva. Se siente muy amenazado por Estados Unidos y ha conseguido formar en el Indo-Pacífico una gran coalición de estados dirigidos a controlar China. Por tanto, yo creo que la situación en este momento es de bastante estabilidad desde el punto de vista mundial,
de prosperidad para Europa. Nunca ha conocido Europa una etapa tan próspera como hoy, que por cierto, desde el punto de vista de las condiciones materiales, Europa vive, los europeos vivimos hoy mejor que los norteamericanos. Norteamérica tiene el privilegio de ser la primera potencia mundial, pero como sabemos a través de la historia de España, el hecho de tener una situación política privilegiada no supone que sus ciudadanos se beneficien. El Imperio Español, en su época mejor, los españoles vivían miserablemente. Ahora, cuando ha desaparecido el Imperio Español y cuando Europa no es una dependencia de Estados Unidos, los españoles vivimos mejor que nunca. Por tanto, mi perspectiva es muy clara. Creo que Europa tiene un lugar secundario vinculado a los Estados Unidos. Rusia está a la defensiva, bueno, a la defensiva no, está en un intento de recuperación que está fracasando y China está francamente a la defensiva y también muy dependiente de la economía norteamericana. Muy bien. Bueno, a ver, Juan Antonio, que habías levantado. Juan Antonio, abre el micro. Primero los ponentes. Había un comentario que había lanzado don Manuel. La acción ha pasado a un segundo lugar. Cuando se estudian los escenarios, hay que tener en cuenta que Ucrania no tiene aviones, que para poder trabajar sobre el escenario completo de Ucrania se debe tener una superioridad aérea. Y aquí podemos discutir, bueno, si Ucrania no tiene aviones y el otro tiene tantos aviones, ¿qué ha pasado? Muy sencillo, que Ucrania no tiene aviones, pero la defensa antiaérea que se le ha dado es lo suficientemente eficaz, avanzada y en punta de lanza como para que se lo piensen mucho de que cada vez que entra un avión ruso sobre territorio ucraniano, el avión vaya al suelo. Entonces, esa es la diferencia. Se utilizan los drones hoy mismo, hace un rato. O sea, Rusia ha atacado con 300 y pico drones, con misiles, y ese es los sistemas que se están utilizando de juego en esta guerra por parte de Rusia. Independientemente de eso, le sale más barato mandar drones que se le caiga un Sukhoi o se le caiga aviones de quinta generación, según ellos, que yo también tengo mis dudas de que la aviación rusa esté en el candelabro que ellos se dicen que está. No me lo creo, no me lo creo. Igual que su ejército no estaba tampoco preparado, ni sus estados mayores estaban preparados para la guerra en Ucrania. Por no hurtar mi opinión, hoy como también ponente, mm, yo no soy tan optimista como se están pronunciando mis colegas, ¿no? Hay un elemento, en el que sí podría apoyarme, y es que Putin no ha triunfado, eso está claro. Sus pretensiones desde el momento inicial era haber conquistado, vamos a utilizar esa palabra, Kiev. ¿Eh? Y de momento pues se viene conformando, vamos a decirlo así, quizá con ampliar, la zona de frontera o el frente, pues un poquito, unos kilómetros hoy, otros kilómetros mañana, y eso sí, destrozando partes del interior, ¿no? No ha logrado, en consecuencia, no ha ganado, pero son ya 4 años en los que estamos soportando esta cuestión, ¿no? Yo no soy tan optimista, acerca de lo mal que está Rusia. Creo que está muy mal desde el punto de vista social, como no, pero el tema este al que me he referido, que el imperialismo de la Rusia fuera la zarista, haya sido la marxista-leninista o comunista, como la queramos llamar, y ahora Putin, creo que hay un trasfondo, mayoritario en la población rusa, con la cual hay un acuerdo suficientemente, digamos, significativo con lo que pueda estar desempeñando Putin, aunque sin ninguna duda, pues hay una enemistad y un enfrentamiento que no se puede manifestar por la situación de dictadura feroz, o como queramos llamar, que ha sido por lo que ha, digamos, ofrecido la Rusia, de la etapa anterior y de esta etapa, ¿no? Bueno, Rogelio, no sé si me oyes. Veo que tienes la mano levantada. Sí, perfectamente, Ah, Francisco. venga, tienes. Yo quería primero dar mi felicitación
A los tres ponentes han sido tres ponencias muy interesantes. Se me ocurrían varias preguntas, voy a concretar mucho. La una, se está hablando de China como una especie de monstruo que se esconde, que parece que no quiere, pero que puede. Yo no sé si quizá desde el punto de vista militar o no esté retraída, pero quizá desde el punto de vista económico nos diera la impresión, al menos en algunos ámbitos, de que se está colando por todos los resquicios. Hoy mismo prensa sale un mecánico diciendo, si yo me tuviera que comprar un coche, no lo duden, un coche chino. Estamos cansados de ver negocios abiertos por chinos, no solo en España, sino en Europa. Esa era una pregunta. Y la otra, yo creo que para los tres ponentes, yo creo que hay una cuestión que a mí me interesa, y es que quizá estos problemas que se han abordado esta tarde, por lo menos desde mi perspectiva, los estamos mirando con ojos de ciudadanos de Europa. Y yo quería preguntar al respecto, ¿qué influencia tiene o tienen los medios de comunicación social al tratar estos temas? Porque estamos viendo que según qué prensa leamos, según quién nos informe, recientemente el problema de la BBC manipulando un discurso del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué influencia tienen los medios de comunicación social en estas perspectivas que se han tratado y si de verdad son tan poderosos como parece que quieren serlo o tienen tanta trascendencia como parece que quieren tener? Bueno, voy a presentarte muy brevemente porque no eres conocido, digamos, por Gracias. Rogelio es uno de nuestros más recientes académicos, ¿no? Es toledano, es licenciado en Derecho y como han podido observar por contenido y por expresión, pues es un experto jurídico, jurista, ¿eh? Y un buen hablante, ¿no? Lo tenemos desde hace muy poquito tiempo como nuevo académico correspondiente en Toledo, ¿no? Bueno, pues te dejo, Manolo, que intentes contestar primero. Manolo, Bueno, vamos a ver. Yo parto de la base de que nunca Estados Unidos ha tenido tanto poder como en este momento. Está en todos los escenarios mundiales, está en todos los aspectos económicos mundiales. Toda la economía depende de los Estados Unidos. Tiene un pésimo presidente de los Estados Unidos, probablemente el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos son muchos Estados Unidos. Es un estado militarizado, tiene una potencia militar extraordinaria. El país se está gobernando, de hecho, por el complejo industrial militar, pero ese complejo industrial militar es al mismo tiempo la base de la economía de los Estados Unidos. Frente a ese poder, que en este momento es el mayor poder que ha tenido Estados Unidos en toda su historia, se alzan otras dos superpotencias, son superpotencias, China y Rusia. China está absolutamente a la defensiva y además colonizado por la economía controlada por los Estados Unidos. Yo veo todos los días las reacciones de la prensa china sobre, por lo menos la que aparece publicado en medios, yo no leo el chino, pero sí veo los medios chinos que hablan en inglés o en español, están todo el tiempo reaccionando ante las últimas medidas de los Estados Unidos y adoptándose a los Estados Unidos y además colaborando y llegando a convenios con los Estados Unidos. Una situación de dependencia paradójica, pero hay un diálogo entre Estados Unidos y China que no hay probablemente con ningún otro país. Rusia está absolutamente en un papel secundario, ni siquiera defensivo, empeñado en una guerra que no puede ganar. Y Europa está dentro de esto, en una situación de tranquilidad, no tenemos protagonismo internacional, los esfuerzos por crear un ejército europeo han sido fracasados y la Unión Europea se limita a colaborar con los Estados Unidos en la defensa de su espacio territorial, que es el de Ucrania. La guerra sigue en Ucrania, se parece mucho a la guerra de Vietnam, es una guerra de desgaste, que a quien más desgasta es a Rusia. Estados Unidos engorda con este tipo de guerra y Europa en cierta medida también se beneficia de ella, porque en este momento Europa tiene una posición económica muy importante. Por tanto, esta es mi observación, una observación desde fuera. Yo no veo que haya ningún progreso de los rivales de Estados Unidos, ni China, ni Rusia,
son hoy una amenaza real para los Estados Unidos del dominio del mundo y los países europeos nos hemos confirmado una situación de dependencia de Estados Unidos que nos beneficia desde el punto de vista personal. Si no tenemos ningún imperio europeo, no dominamos el mundo, pero los europeos son los ciudadanos del mundo que mejor viven en este momento. Y los europeos están muy contentos con este papel subordinado que nos permite vivir mejor de lo que habíamos vivido nunca. Juan Antonio. Sí, yo estoy de acuerdo con el tema de que China está donde está y Estados Unidos es hoy por hoy, y lo pensaba antes, el eje o la mayor potencia que existe. Lo que sí es cierto es que dentro de esa tendencia de Estados Unidos, ese protagonismo, la cuestión es qué está pasando bajo cuerda. Desde hace unos días están apareciendo artículos sobre la doctrina Monroe, donde Trump, Xi Jinping y Putin pues hablan de sus áreas de influencia y no me toques esto y yo no toco lo tuyo y adiós muy buena. Por eso me da mala espina todas estas circunstancias porque al final la que va a salir perdiendo es Europa. Es verdad que el área de influencia de Trump es Europa. Luego, por lo tanto, desde ese punto de vista, pues nos podemos quedar un poco tranquilos. Pero insisto, ¿y qué quiere Europa? Eso por un lado. Respecto a las noticias, yo me leo muchos medios de comunicación y el tratamiento que dan los medios de comunicación a noticias importantes, como está ocurriendo en Ucrania, por ejemplo, el tema de Rusia, etcétera, pues están completamente dinamizados por las ideologías de los periódicos, de los medios de comunicación. Y a partir de ahí, pues están vendiendo una moto verde continuamente. Es decir, hay que ir a medios muy concretos para saber lo que está ocurriendo en Rusia. Es verdad que Rusia está perdiendo una cantidad de efectivos tremendos, le importa un pepino a este señor, pero también es verdad que Ucrania cada día le falta más gente en el frente y la cuestión es a dónde van a llegar. Por otro lado, se está hablando de conversaciones leoninas entre Estados Unidos y Rusia y entre Ucrania de comparsa. Pero esto es peligroso para Europa también. Por lo tanto, me parece aceptar las palabras que ha dicho Manuel sobre Estados Unidos desde el punto de vista de su organismo, de su economía, de su fortaleza militar. Pero Estados Unidos está dejando de vivir a los otros dos actores geoestratégicos y geopolíticos globales, estas otras dos potencias. Y esto es lo que a mí me preocupa como europeo, que no sé en qué situación estamos cayendo o hacia dónde estamos derivando. ¿Vivimos bien? Sí. ¿Hasta cuándo? Por mi parte, muy breve, ¿no? Básicamente estamos de acuerdo, claro. Yo le doy mucho más valor a la situación actual de China. China está sin comprometerse al lado de Rusia de ninguna manera, porque ya lo conté en una ocasión, porque muy probablemente esté a la espera de un hundimiento mayor de Rusia para decir la parte oriental de Siberia es mía y acabo en el Ártico, ¿no? Esto tiene, no hay más que ver la geografía y cómo se están comportando unos y otros ante el cambio climático, ¿no? Y cómo China, pues es la nueva ruta de la seda, que ya sería la tercera, pero es la que como proceso que está teniendo ya más éxito es ir por el Ártico, ¿no? Con todos sus productos por parte de China. Por otra parte, ante la afirmación, que sin ninguna duda creo que compartimos todos, ¿no?, de que Estados Unidos está en todas partes, más bien en estos momentos China está en más partes, ¿no? En las partes principales, sin ninguna duda, es Estados Unidos, pero en África, Estados Unidos tampoco. Está mucho en Marruecos
y ya pues a la zona de Arabia podemos llamarla como queramos, ¿no? Pero a todo el mundo centro y sur africano, ahí es donde está China, ¿eh? Y está China entrampándose y haciendo pues, la mayor parte de las infraestructuras que se están haciendo ahora en las distintas naciones africanas. Y está pasando lo mismo en la América española y en Brasil, en Iberoamérica toda, ¿no? En los años 70 y muchos, 80 y 90, pues las empresas españolas tenían prácticamente pues los trenes, las presas, las grandes infraestructuras, ¿no? Con cierta penetración, pero poca, yo lo tuve que hacer en algunas de las obras en las que estuve, ¿eh? De los Estados Unidos. Hoy es China. Rusia, sin embargo, como muy bien nos ha dicho Manolo, esto a mi juicio, ¿no? Ciertamente no estaba dominando económicamente o pretendiendo dominar económicamente África, pero sí es la que tenía el armamento principal. Entonces, mientras China miraba económica y empresarialmente, Rusia lo que tenía allí era, pues vamos a decir, sus batallones, algunos de los que se han citado y que se hicieron famosos después en la guerra de Ucrania como punto central, ¿no? Y esto ciertamente, como muy bien nos ha dicho Manuel Medina, pues esto se viene apagando, esa presencia de Rusia, ¿no? Pero la de China yo creo que no, ¿eh? La actitud de China, desde mi punto de vista, hay que verla así. Estamos más o menos del lado de Rusia, pero lo que estamos es a la espera de darle el zarpazo, ¿eh? Eso es un poco, en síntesis, muy apretada. Bueno, Vicente Baus, creo que querías hablar. Pues sí, buenas tardes. En primer lugar, la enhorabuena a los ponentes, a Manuel, a Juan Antonio y a Francisco. Yo quería abrir una línea nueva porque estamos hablando solamente del este, de Ucrania, pero en el continente africano hay 500 millones de personas. De esos 500 millones de personas, un 65% son menores de 25 años. Y van a querer tener las comodidades y van a querer muchos venir a Europa. Quiero decir, es mucho más importante, creo que es mucho más peligroso para Europa el no saber gestionar la inmigración que va a recibir que el conflicto ucraniano. O sea, entiendo de que la gestión de la inmigración va a crear riesgos que pueden desestabilizar a Europa. Eso es una pregunta para la política. Pero en mi opinión, la gestión de la ingente población juvenil africana es un problema que va a surgir en muy pocos años. No sé lo que opináis vosotros sobre eso. Esa era mi pregunta. No lo. Bueno, China, China está colonizada económicamente e ideológicamente por los Estados Unidos. Tiene una alianza formal con Rusia, pero realmente China está en este momento a disposición de los Estados Unidos. Con respecto a África, África es la reserva humana de Europa. La inmigración es necesaria para Europa. Los informes que nos vienen de todas las instituciones es que Europa tiene un problema poblacional importante porque los europeos no tenemos hijos. Nos estamos quedando sin descendencia. Y alguien tiene que ocupar nuestras fábricas, nuestras casas, nuestras carreteras. Y tenemos un continente al lado que está votando con los pies. Es decir, los africanos no están empeñados en crear una gran estructura política propia. Ellos quieren venir a Europa a trabajar, vivir como nosotros. Con lo cual, tenemos que hacernos a la idea de que dentro de 100 años la Europa que hoy tenemos será étnicamente completamente distinta. Será un continente mestizo, mulato, como quieras llamarlo, con muchos latinoamericanos también, completamente. Y de ahí depende el futuro nuestro. Si nuestros descendientes solamente podrán sobrevivir si admiten millones de inmigrantes procedentes del continente africano, de América Latina e incluso de Asia. Basta coger un taxi en Madrid, hay que ver quién es el taxista, puede ser indio, puede ser pakistaní, puede ser africano o puede ser latinoamericano, pero españoles ya no son casi. Y esto pasa en toda Europa. Europa está cambiando su posición étnica de una manera cada vez más acelerada
Y toda esta historia de luchar contra la inmigración es un disparate que no tiene ninguna base ni económica ni social. Los europeos necesitamos a los africanos, como necesitamos a los latinoamericanos, necesitamos a los hindúes y demás, porque es un continente, es una parte del mundo que se está quedando sin población. El incentivo de la reproducción ha desaparecido. Los proletarios son los proletarios, los que tienen hijos, están en América Latina, en África y en Asia. Y de ellos el futuro del mundo. Sí, Manuel, perdona, Manuel, espera, perdona, espera. yo estoy de acuerdo con la necesidad. Yo lo que quería decir es que si uno de los grandes riesgos que va a tener Europa es la mala gestión de la inmigración, la oposición, la no integración, eso es lo que me refería, que es una guerra no de armas, pero que mi pregunta es si eso, la no gestión correcta de la inmigración puede causar una grave crisis en Europa. En, Juan Antonio, Juan Antonio, que le has tocado el tema en tu exposición. Sí, perdona, perdona, pero es que no, es que se me estaba yendo la conexión y he oído Ah, de Vicente un retazo, pero creo entender que lo que ha preguntado es que si la mala gestión que Europa puede hacer de los flujos que están llegando, si puede ser un problema. Yo creo que no es que pueda ser un problema, es que es un problema. Que es un problema. Esto es como aquel que dice Caperucita y el lobo, ¿no? Llaman, 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 y es verdad. O sea, África es una bomba de relojería y cuando está uno por allí y ve aquello, dice, pues esto lo van a arrasar, o sea, que van a pasar y nos van a quitar del medio. Por eso. En esta tesitura es fundamental que Europa actúe como lo que es una Unión Europea y estabilice el tráfico no el tráfico, la migración regular, y evite en todo lo posible la irregular, porque la irregular se está incrementando continuamente. Estas rutas que he mencionado anteriormente esta tarde, pues se están continuamente soltando personal y personas procedentes de África. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo con una demografía cada vez más en caída libre, con una población más envejecida? Son temas que nuestros políticos tienen que sentarse y tratarlo cuanto antes posible desde mi punto de vista, porque si no, vamos a tener un problema de futuro. O sea, se entiende perfectamente la necesidad de que estas personas busquen mejores condiciones de vida, como la buscamos nosotros en su día también, y esto es así. Pero la cuestión es que los flujos migratorios irregulares pueden traer un problema muy gordo y estallidos sociales muy potentes en las regiones europeas, como ya se están produciendo. O sea, que no estamos hablando de algo que pueda suceder, es que está sucediendo. bueno, por mi parte también una pequeña nota, ¿no? Una cuestión es el hecho, lo que viene sucediendo. Otra cuestión es la actitud de los diferentes partidos políticos o desde las distintas ideologías que podamos tener en Europa y en concreto en España. Y otra cuestión es ante ese hecho, o digamos esa realidad, que son dos, ¿eh? Una, la realidad de la inmigración, en el sentido que nos han expuesto también, de que todos quieren, lógicamente y humanamente, tener unas condiciones de vida mejor. Y esas condiciones de vida mejor, presupuestamente, de momento al menos, pues es la que pueden encontrar en Europa, ¿no? Pero claro, luego resulta que en Alemania hay muchos millones de turcos, por ejemplo, ¿no? Que eso, bueno, ahora estamos con la inmigración prioritariamente, pues digamos, de centro y surafricano, ¿eh? De una manera o de otra y por unas vías u otras. Pero el problema, si queremos decirlo así, es lo que has planteado tú, Vicente, ¿eh? ¿Se está haciendo una gestión correcta o no? Independientemente de las ideas de más asequibles a digamos, a aceptar la inmigración tal como se está produciendo o no. Dos, esa gestión es asumida por los poderes políticos, sociales, etcétera, de Europa en este caso, que es lo que estamos hablando, o no. Pues no es fácil. Esta gestión va a ser
una gestión, digamos, planteada a medio largo plazo, o vamos a tener también los saltos concretos que son los que tenemos, ¿no? Dentro de esa nota a la que yo me he referido antes, de que hay una clara evolución hacia lo que significa la identidad, ¿eh? La identidad de cada una de las naciones y de Europa como Europa, pues está claro que en este proceso la identidad tradicional de Europa, de Occidente, bueno, podemos pensar que sí, que van a asumir todos, pues eso que finalmente pues hemos llamado democracia liberal, ¿no? O las consecuencias más positivas y últimas de la Ilustración. Bueno, pues eso no es fácil, ¿no? Porque ciertamente ante esto hay una clara oposición, oposición progresiva en cuanto a, digamos, ideologías y partidos políticos dentro de Europa que están queriendo adoptar una postura, pues digamos, de enfrentamiento ante esto, ¿no? Entonces, la cuestión no es fácil, la cuestión no es fácil, porque son las dos realidades. Una, la de que desde un punto de vista humano, la inmigración va a seguir creciendo. Dos, desde un mismo punto de vista humano primicial, ¿eh? Parece claro que la actitud que hemos de tener los europeos es la de asumirlo y acogerlo. Esto es lo más ético, esto es lo más todo lo que queramos decir. Pero, claro, te encuentras que lo que ha sido la identidad de las naciones europeas, pues la noticia de hoy, ¿eh? La noticia de hoy en el tema de lo interior, ¿eh? España es el país que tiene el menor índice de natalidad de toda Europa, por aplicarlo a nosotros. De esa natalidad que tenemos, solo el 75% es de madres, vamos a llamarle europea, si nosotros entendemos que todas las personas de nacionalidad española son europeas, que también ya eso es dar un salto. El 25%, el 25% son maternidades que se generan de personas no españolas. Mucha tela, mucha tela, porque aquí no se están contando todas esas personas, mujeres iberoamericanas, que han venido dejando unos cuantos hijos allí, ¿eh? Que este es otro tema, que el paso primero es el que se nacionalicen o se les reconozca su derecho a ser española y después van trayendo a los otros, ¿no? Es decir, no hay ninguna duda que eso que llamamos, en sociología, en psicología social, la identidad propia de un grupo, de una nación, de un continente, eso va a cambiar o está cambiando ya, como habéis dicho, ¿no? Esto no hay duda. Ahora, la gestión es correcta, la que se puede ir preparando es correcta, pues claro, esto va a depender de qué entendemos que es la actitud correcta ante la inmigración. Y ahí están las ideologías, las religiones, los egoísmos o la claridad que queremos con la identidad, claro. Eso unos y otros tendrán. Sí, Juanje. Sí, me parece que Vicente Baus ha presentado una pregunta con mucha enjundia y la ha presentado muy bien porque él ha dicho concretamente que el problema, lo que él quiere abordar es la gestión de esa inmigración. Claro, ese es el tema. Que es necesaria, como decía Manuel Medina, totalmente de acuerdo ante los datos que están encima de la mesa y que tú acabas de recordarnos. Eh, claro, el problema es la integración. La integración. Y yo quisiera hacer una pregunta porque creo que de los malentendidos que utilizamos en los lenguajes, pues generan problemas gravísimos luego. Yo quisiera preguntar qué se entiende por libertad religiosa. Cuando no creo que hayan muchos suníes en Irán ni muchos chiíes en Irak, es decir, en libertad, ¿no? A los niños se les enseña la religión cuando no tienen ningún tipo de libertad. Ningún tipo de libertad. Se les educa de una manera o de otra. Mi pregunta es, ¿en qué se basa, aparte de la libertad religiosa, que ya digo yo que no entiendo, para autorizar mezquitas en suelo europeo? Esa es mi pregunta, porque si es por la libertad religiosa, que me lo explique. Libertad religiosa no hay. Eso no es libertad. Se educa a los niños cuando son pequeños y no tienen ninguna libertad. Se les educan en una confesión o en otra.
Entonces, yo creo que si el problema es la integración, no sé qué hacemos autorizando mezquitas en Europa, que ya están autorizadas y están llenas por todas partes, cuando esa religión pretende mantenerse como eran las cosas en el siglo VII, que no cambien, y el que no pertenece a su fe, pues resulta que es un infiel y es un enemigo. Claro, autorizar eso, pues yo creo que eso no es gestionar bien la inmigración. Nada Sí, más. aunque va más directamente a mí, vamos a seguir con el orden establecido. Manolo, sí, Manuel Medina. Pablo, ¿puedo hablar? Sí, sí, claro, debes hablar, Vamos si a ver, quieres. Juan Jesús, en este momento, la religión más importante del mundo es la católica y tiene la peculiaridad de que en este momento la religión católica es realmente universal. Es la más universal de cualquier confesión religiosa. El ejemplo lo tenemos en la declaración de los obispos americanos, norteamericanos, contra la política de restricción de la inmigración de Trump. En este momento hay la mayor parte, una cantidad enorme de curas africanos que vienen aquí a evangelizar nuestra doctrina, al contrario de lo que ocurría antes. Exportábamos curas y ahora importamos curas. Estamos hablando de una religión. Yo soy católico, no soy practicante, no presumo de dar, pero evidentemente estoy orgulloso de que esta religión nuestra se esté imponiendo en el mundo. Y esa religión se basa en la tolerancia y en la comprensión. Evidentemente la educación de los niños se hace en familia y en pequeñas colectividades. El niño es producto de la educación de su familia y de sus creencias. Pero, por ejemplo, he visto cómo el catolicismo se ha desarrollado en Estados Unidos, en las comunidades italianas, irlandesas y latinas. Y en este momento el catolicismo tiene la gran ventaja sobre las otras religiones de su universalidad. Es la gran ventaja. Con unos últimos papas, bueno, la Iglesia Católica en general siempre ha predicado, por ejemplo, la protección que le dio la Iglesia Católica a los indígenas en América, el patronato de Indias, que se enfrentaba al gobierno para defender a los indios, a diferencia de lo que ocurría en Estados Unidos, donde el gobierno cobraba un dólar por cada cabellera de indios que se entregara. Por tanto, creo que estamos en España en una posición favorable. Según los estudios económicos, España necesita 1 millón de inmigrantes anuales para mantener nuestro actual nivel de vida. Tenemos el gran reservorio de latinoamericanos. El latinoamericano que llega a España se hace español, pero también tenemos, por ejemplo, la población marroquí del norte de Marruecos muy españolizada. Pero incluso países que no tenían nada que ver con España, como Pakistán o la India, nos mandan inmigrantes que son absorbidos. La cuestión está en la capacidad de la sociedad para integrar a esta gente. De hecho, lo que hay es una campaña ideológica de muy baja calidad, basada en mentiras, diciendo que los inmigrantes son delincuentes. Esto no es verdad. El delincuente lo que pasa es que tiene que ser, el inmigrante tiene que ser tratado como una persona, hay que darle un trato humanitario, hay que educarlos en nuestros valores. No, en realidad, yo creo que comparten nuestros valores ya. Cuando vienen a Europa, vienen a vivir con nosotros y a ajustarse a nuestras costumbres. Por tanto, lo que es una campaña vil de mentiras en beneficio de ciertos políticos que están haciendo su carrera política a base del odio, predicando entre nosotros. Y hay gente que sigue a estos delincuentes políticos que predican el odio, predican la enemistad y que suponen además a nuestro propio bienestar al oponerse a la inmigración que es necesaria en este momento. En este tema soy en este momento absolutamente beligerante. Creo que es inadmisible que una serie de políticos pasen su carrera política en el odio, en la enemistad y en crear problemas frente a estos pobres infelices que vienen a Europa a buscar un nivel de vida adecuado. Juan Antonio, Bueno, cuando Juan Jesús ha hablado de la integración, yo enseguida he pensado en la tierra de mi mujer, en Murcia, y lo que se está desarrollando allí, porque allí hay una emigración continua, sobre todo de Norteamérica, que se está
mm, instalando en todo lo que son las zonas del campo de Cartagena, etcétera, etcétera. Integración no tiene ninguna, ninguna. Es más, ni la intentan. Ese es el gran problema que creo que tenemos ahí. Sin embargo, es curioso que cuando llega la Semana Santa a Cartagena y salen los pasos por la calle y tal, desaparece toda la población musulmana. Es como si se hubieran ido de vacaciones y el país no aparece. En cuanto termina la Semana Santa, aquello está como está. Eh, Cuando vas a otros lugares del mundo, como Afganistán, la zona de Pakistán y todas estas cosas, vemos también lo que ha pasado allí y lo que es la religión. O sea, no es una religión en libertad, es una religión de imposición. Y eso, a la hora de la integración, pues tiene muchas problemáticas. Es decir, que lo suyo sería, efectivamente, el sueño dorado sería que la integración se realizase, los necesitamos, es evidente, España no produce niños, luego, por lo tanto, si queremos mantener nuestro nivel y que trabajen otros, mientras nosotros estamos en casa comiendo y bebiendo sin ningún problema y sin trabajar en el campo, puede ser, pero tenemos que darnos cuenta de que esa integración para ellos es muy, muy, muy difícil, porque no se dan a esa integración, por lo menos en determinados niveles, porque también hay muchos niveles, ojo con eso. En esa inmigración. Pero en algunos niveles no existe ningún tipo de integración. Se producen los guetos como los que estamos viendo continuamente a diario. Es verdad que con mayor o menor, sí, veamos un segundo, Manuel, con mayor o menor dificultades, pero es así, o sea, hay sitios que se ven bien, otros sitios que no, y para mí es que esa migración tiene múltiples facetas, muchos nombres y muchas diferentes religiones dentro de eso que se llama mundo musulmán, etcétera, etcétera. Creo, Manolo, que querías. La gran ventaja que tenemos en este momento los españoles es que hemos sido capaces de integrar sociedades formadas por etnias muy diferentes y culturas muy diferentes. Los mexicanos, los peruanos, tienen una parte, son países con una mayoría de población no europea, pero se han integrado en nuestra cultura y nuestra civilización. Y sobre todo el papel, yo recuerdo siempre el papel de la Iglesia Católica en el Imperio Español. Si eras cristiano, no podías ser esclavizado. Y es una cuestión fundamental y que sigue hoy vigente. En este momento, así como en otros países las religiones están vinculadas a la etnia, por ejemplo, la religión judía, que es el apoyo al pueblo judío, el Dios es el Dios de Israel, es un Dios que no. El Dios cristiano es un Dios universal, es un Dios para todos. Habrá muchas diferencias entre nosotros. Yo puedo tener una gran discusión ideológica con Paco González de Posada, pero creo que los dos estamos de acuerdo en considerar que el cristianismo es una religión diferente a las demás en que se basa en el amor, en la caridad hacia la totalidad de los seres humanos sin distinción de clase, color o religión. El color de una persona no la hace diferente. Y tenemos que, en este momento, una gran admiración en África hacia nuestra religión o nuestras diferentes religiones frente a otras religiones de carácter enemistoso. Con lo cual yo creo que en este momento que necesitamos a esa población, tenemos que ayudarle. Y concretamente yo quiero felicitar a la Iglesia Católica por la labor que está haciendo en España con la acogida a los refugiados. Y hay que huir de estas ideologías mezquinas de odio que lo que hacen es crear guerras y crear conflictos. No hay ningún conflicto con los inmigrantes. Hay que educarlos, integrarlos y meterlos en nuestra sociedad porque la sociedad futura, como es la sociedad actual latinoamericana, será una sociedad mestiza. Tendremos gente blancos, tendremos gente de color, tendremos gente blanca y de color, tenemos gente de raza amarilla oriental, como ha ocurrido, por ejemplo, en Filipinas. Es decir, en este momento el futuro de la humanidad, de alguna forma, está determinado por la gran experiencia española en América, e empezando por Canarias, porque aquí se produjo una gran integración de la población nativa. Hay que descartar el odio, hay que dejar de pagar dinero por recibir cabelleras de indios, hay que ayudar a la gente. Somos una gran colectividad humana y esto está enlazado con los grandes principios de la civilización occidental, concretamente la civilización griega y latina, que partían de la base de la unidad del ser humano. Hay que leer a San Pablo. Bueno, van unas pocas ideas
por mi parte, Juanje. Tu punto de partida era una pregunta capital, ¿eh? ¿Qué es la libertad religiosa? ¿Eh? Pregunta que tiene que estar en el cogollo las posibles respuestas, ¿no? Hay que dividir la pregunta, ¿eh? O por lo menos la respuesta. Una cosa es la libertad religiosa en perspectiva filosófica, que es la libertad, y otra cosa es en perspectiva político-social, ¿no? Utilizabas los niños que van a la escuela, ¿no? Bueno, evidentemente, si por eso decimos que no tienen libertad filosófica, porque ya se le está imponiendo desde un punto de vista político, social, educativo, ¿cuál es? Bueno, por lo menos tienen en principio, la religiosidad que han querido sus padres. O lo que es lo mismo, sería una manera, no lo estoy ni aprobando ni negando, que en todas estas sesiones me había oído muchas veces que estoy no por los principios últimos, sino normalmente en perspectiva sociológica, ¿no? Esto entonces quiere decir que si eso siguiera continuamente, se está manteniendo eso que llamamos identidad de un pueblo, en este caso en la variante o en la nota religiosa, ¿no? Claro, la libertad, desde el punto de vista de la filosofía política, pues, perdón, en perspectiva filosófica, sí sería bastante más difícil y necesitaríamos, pues, por lo menos un cursillo, ¿eh? Un cursillo intenso. Pero pero lo mismo que hablamos de la libertad religiosa, podríamos hablar de la libertad política y de tantas otras libertades en el mismo sentido, ¿no? Bueno, la libertad desde el punto de vista más radical, pues es la expresión de Kant, que resume y es la que utilizamos a la hora de concentrarnos en la ilustración: atrévete a pensar por ti, desde ti y para ti, prescindiendo de todo lo demás, ¿eh? Y entonces cuando podrás ser libre. Y a eso cómo llegas, por tu razón, ¿eh? Razonando por ti, desde ti y para ti. Bueno, esto también es una manera filosófica de hablar. Solo faltaba que porque nos pusiéramos un día a intentar esto, ya nos pudiéramos considerar libres, ¿no? Bueno, y luego el otro tema, llegando ya al aspecto de la integración, y voy a poner al final tu punto, ¿eh? ¿Cómo consentimos que haya una mezquita en cada uno de nuestros barrios? Pero vamos por el punto intermedio de tu pregunta o disertación, ¿no? Punto intermedio, ¿eh? Yo creo que aquí estoy completamente de acuerdo con Manolo, en que la Iglesia Católica, que en principio pues es uno de los, digamos, de las notas caracterizadoras de la identidad española. Por Dios, la patria, el rey, o lo que quisiéramos, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica, sin ninguna duda, es la religión más asequible, más puesta, más comprometida, pero esto sí es importante, pero esto desde el Concilio Vaticano II, ¿eh? Que no ha sido esta, la visión que la Iglesia ha podido, la Iglesia Católica, nuestra Iglesia al menos culturalmente hablando, antes de, y esta, digamos, esta actitud desde el Vaticano II de acomodarse, de tener en cuenta cuál es el mundo actual, etcétera, pues ha sido a base de muchas, ¿eh? El siglo XIX, pues ha sido de condena de todo lo que pasaba en el siglo XIX. La Quanta Cura, el Syllabus, de Pío IX, o la Rerum Novarum, en un sentido de destacar lo otro, el obrerismo, o como quisiéramos llamar, la cuestión social, sin condena ninguna al capitalismo. En todo este proceso no ha sido. Hoy, sin ninguna duda, es la religión que está, además, bien establecida. No sin defecto, obviamente, bien establecido. Tiene una jerarquía, tiene un conjunto de instrumentos, en cuanto a predicadores, en cuanto a iglesias, en cuanto a obispados, etcétera. Perfectamente organizado el mundo, como nos ha dicho Manolo, universal, Iglesia católica, que el término es universal, ¿no? Pero a los efectos de la integración, y empalmaríamos con lo de Vicente, pues hay que distinguir también de qué inmigración estamos hablando.
Porque claro, la inmigración de la América española, pues bueno, esa es muy fácil de integrar. Y sobre todo si creemos, como él ha afirmado y yo afirmo también, la buena acción, vamos a decirlo entre comillas, y por supuesto no perfecta, pero en fin, que ha sido el Imperio Español. Llevar la religión, llevar la lengua, hacer una unidad en un mestizaje claramente eficaz, etcétera, ¿no? Esto no es difícil integrarlo. Es verdad que dentro de este monolitismo primordial, como hemos dicho antes, de la Iglesia Católica, yo no sé por qué no te has quejado también de que en cada uno de tus barrios hay una iglesia protestante. Y no de un protestantismo universal, sino que hay una iglesia protestante, cada una es una iglesia independiente o poco menos, ¿no? Pero sin embargo, socialmente, el mundo americano, este lo integramos bien, ¿no? El problema, ciertamente, desde una perspectiva social, repito, es el problema de los musulmanes a los que tú te has referido, ¿no? Entonces, cómo de acuerdo con la religión y cómo la entienden una parte importante de los musulmanes su religión, ¿eh? Que no hay más que coger el Corán, no hay tampoco que irse de fuera, ¿no? Pues cómo consentimos, decías tú, me parece, ¿no? ¿Cómo consentimos que en cada barrio haya ya una mezquita? Bueno, yo creo que no podemos generalizar a todo el mundo que es prioritariamente musulmán. No pensemos, hoy se dice que en España también encuestas que vienen hoy en el país, muy desarrolladas, muy bien explicadas, que más o menos el 48% de los españoles, no de los ciudadanos que hoy hay en España, se manifiestan católicos, pero no son practicantes, más allá de un 10%. Bueno, si el 50% ya es católico dentro de esto que estábamos llamando una de las notas de nuestra identidad, pues sí, ciertamente lo que hay es una actitud de no caridad, a lo que se refería Manolo probablemente, en cuanto a que igual que los vemos raros y no integrables, al mismo tiempo generamos un cierto rechazo, que son de una manera u otra, pues tu pregunta capital o central, ¿no? ¿Qué se hace si es tan difícil integrarlo y están dominando muchos espacios nuestros, ¿no? Ese es un poco, ¿Puedo decir algo? ¿Todavía? sí, sí, claro. ¿Puedo hablar todavía? Sí, sí, hombre, claro. Vamos a ver. La ideología anti-inmigración es una ideología nazi. El nazismo se basaba en la raza. Salgamos a la calle en Canarias, en cualquier pueblo de Canarias. Hay católicos, hay musulmanes, hay protestantes, hay ingleses, hay alemanes, hay chinos. El chino en su pequeña tiendita vendiendo, el inmigrante latinoamericano trabajando en las plataneras, el inmigrante árabe trabajando en los tomateros. En un pueblo, en Tías de Lanzarote, hay en las escuelas ciudadanos de 126 países diferentes, con religiones muy diferentes, y no hay ningún problema de convivencia. En Canarias yo he visto pasar, llegaron los judíos huyendo de los nazis, llegando los judíos, los nazis huyendo de la represión, de la respuesta. Llegaron los hindúes, llegaron los palestinos huyendo de Palestina ante la persecución judía. Y toda esta gente se ha integrado. Tenemos en este momento un gran, probablemente la mayor representación de ciudadanos procedentes del mundo que se manifiestan los apellidos de la gente. Pero nadie te pregunta qué religión tienes, qué es lo que hace, tienes que comportarte según las normas democráticas. Pero también ha ocurrido en Andalucía y Murcia. Recientemente estos partidos de odio trataron de crear problemas en ciertas poblaciones de Andalucía y Murcia contra los inmigrantes. Eran inmigrantes que venían a trabajar en un pueblo en que la mayor parte de la gente eran jubilados. Y la reacción fue total. El pueblo, los habitantes españoles de esos pueblos rechazaron ese intento de una pequeña minoría de odio de crear un problema con una comunidad que estaba trabajando y permitiendo que los jubilados pudieran seguir viviendo. Con lo cual yo creo que en este momento España es un ejemplo de convivencia. Podemos aceptar inmigrantes, hay que integrarlos, hay que educarlos, pero no hay que considerarlos como enemigos nuestros. El inmigrante, sea católico, sea protestante,
sea ortodoxo, sea ordenado, si viene a España a trabajar y a vivir con nosotros, es una aportación a nuestra cultura de un país que, por otro lado, ha tenido siempre una gran tradición de mezcla, no, lo que no vamos a hacer es españoles puros, cosa que no existe, como tú sabes, desde el punto de vista genético. Muy bien, uy, son las 9. Sí. Oye, yo para terminar solo y no digo nada más, la pregunta mía iba en base a si la gestión de la inmigración en Europa, en la Unión Europea, puede deshacer los pactos que hay entre países dentro de la Unión Europea por oposición en criterios de esa gestión. Solamente es, lo que pasa es que hemos derivado a la integración en un país. Yo no me refería a eso, me refería a si la gestión de la inmigración, en concreto de la inmigración africana, gestionada de maneras diferentes en diversos países, puede dañar a la unidad de la Unión Europea y crear conflictos internos dentro de los países. Me refería a que un país tenga una tolerancia migratoria que otros países no tienen y eso pueda crear y hacer leyes en la Unión Europea que no sean aceptadas por otros países y crear distorsión. Y ya no digo nada más porque se ha hecho muy tarde. Pero yo no iba por el sentido de integrar a los inmigrantes, sino que una vez integrados en diversos países y la legislación europea se puede ver afectada y puede esto crear distorsiones y crear problemas dentro de los propios estados de la Unión Europea. Bueno, Sí, pues en detrimento de la propia unidad de la Unión Europea. Me puede, refería a puede, eso, que puede ser puede, un peligro para la Unión Europea. La puedes, gestión, no puedes, que los inmigrantes estén en España bien aceptados, pero que hay países Vicente, donde no se aceptan los inmigrantes y hablamos de países del este donde no quieren ni verlos. Vicente, puedes contestarte que sí, pero mañana seguimos. Lleva- Oye, creo que hemos tenido una sesión muy interesante. Cuando el diálogo dura, pues parecen menos plomos, la síntesis que tenemos que hacer los ponentes, ¿no? Porque vamos un poco rápido con la intención de exponer bastantes ideas, ¿no? Muchísimas gracias a todos y mañana tenemos esas otras tres perspectivas, pero que a fin de cuentas pues todas van a confluir de una manera u otra en la realidad actual del mundo, que es como llamamos a este aula, el mundo actual, hablar del mundo actual. Procuramos tratar distintas perspectivas, pero en fin, el mundo es único, y a ellos nos referimos. Pues nada, buenas tardes, muchas gracias a todos y que nos veamos mañana. Venga.